Senti City, Iglesia Cristiana Mundial, reciban un saludo, deseando que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión permanente con el Espíritu Santo sea sobre sus vidas, familias y ministerios. Dar un mensaje de Navidad con todas las cosas que ya se han dicho y todo lo que se puede decir sobre el nacimiento de Jesús, pues no es tarea fácil. Sin embargo, pues voy a tratar de compartirles a ustedes en este tiempo lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón con respecto a este mensaje para este tiempo tan lindo, tan espectacular para nosotros como es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para eso vámonos a la palabra de Dios. En Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 14 dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Yo sé todo lo que haces, que no eres frío ni caliente. Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Qué tremendo pasaje este, y hemos nosotros leído una y otra vez este pasaje. Y podríamos preguntarnos, ¿y esto qué tiene que ver con la Navidad? Si nosotros leemos lo que sigue más adelante, en este mismo capítulo 3, en el versículo 19 dice: yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Muy bien, ¿por qué este mensaje para esta Navidad? Yo creo que sí se ha instalado en el mundo cristiano una tremenda indiferencia en cuanto a lo que realmente a nuestro Señor Jesucristo le interesa. Nosotros nos hemos acostumbrado a hacer muchas actividades, en principio porque queremos honrar a Jesús, porque queremos celebrar su nacimiento. Sin embargo, hay algo que yo me he estado preguntando últimamente, y es hasta qué punto todo lo que nosotros hacemos, decimos y celebramos realmente está siendo del agrado de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros aquí mismo en Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 20, leemos a nuestro Señor Jesucristo diciendo: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. La pregunta que yo me he hecho en esta Navidad muy especialmente es: ¿hasta qué punto nosotros hemos dejado entrar a Jesús a la celebración de su nacimiento? Porque esto es para Él, tiene que ser para Él. Pensaba yo que cuando a nosotros nos van a celebrar el cumpleaños, pues se hace todo para que sea el agasajado el que esté mejor. Se hace todo para que todo sea placentero para esa persona a quien se está agasajando. Y la verdad es que yo me pregunto hasta qué punto eso está sucediendo en estas celebraciones que nosotros estamos haciendo para nuestro Señor Jesucristo. Muchas cosas podríamos nosotros hacer, y de hecho las hacemos, pero realmente es del agrado de Él, es lo que Él quiere. Y la pregunta que me he hecho es: ¿hasta dónde nosotros estamos dejando a Jesús a las puertas de esta celebración? Yo quisiera que en este tiempo, familia, nosotros reflexionáramos sobre este asunto. La verdad es que sería muy triste que Jesús tenga que venir a tocar a las puertas de nuestras vidas, de nuestras familias y de nuestras iglesias para decirnos: déjenme entrar a la celebración. Yo me he permitido tomar 3 aspectos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, o del carácter de nuestro Señor Jesucristo, que nos tendrían que llevar a nosotros a reflexionar sobre lo que realmente Jesús querría con respecto a su celebración, porque es la celebración de nuestro Señor Jesús. En primer lugar, tiene que ver con el nacimiento de Jesús.
Pensando en esto, en todo lo que nosotros hacemos con respecto al pesebre, al nacimiento o al Belén, como algunos dicen, nosotros ilustramos y tratamos de ilustrar muy bien la forma en la que nuestro Señor Jesucristo nació. Y si pensamos un poco, Jesús nació en Belén, una pequeña aldea casi desconocida en ese mismo momento. Y no solamente eso, nació en esa aldea y todavía a estas alturas no hemos podido definir el sitio exacto en el que nació nuestro Señor Jesucristo. ¿No será que esta forma como Dios permitió, uno, en la forma que se profetizó sobre el nacimiento de Jesús, y segundo, la forma como se cumplió esa profecía del nacimiento de Jesús, nos tiene que llevar a nosotros a reflexionar sobre el estado de humildad máxima en el que nació nuestro Señor Jesucristo? Y si nosotros miramos lo que nosotros hacemos para celebrar el nacimiento de Jesús, pues la verdad es que yo me pregunto hasta qué punto corresponde en humildad a la forma como la Biblia nos enseña que nació nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que Él nos quiso enseñar? ¿Qué es lo que la palabra de Dios ha querido enseñarnos con respecto a eso? ¿Y no será que la Navidad se ha convertido en una forma de mostrar nosotros lo que somos capaces de hacer? ¿No será que la Navidad se ha convertido en un concurso de eventos? A ver cuál lo hace de la mejor manera. Es una pregunta nada más. No quiero que en esto nadie se sienta visado, ni estoy señalando a nadie. Solamente estoy llevando y quisiera que esto nos llevara a la reflexión, vuelvo y repito, de lo que nosotros hacemos supuestamente para nuestro Señor Jesucristo, para celebrar el nacimiento del Salvador del mundo. Es claro que nosotros no podemos seguir dejando a Jesús en un pesebre. Jesús no solamente nació, Jesús tuvo una vida, Jesús fue a la cruz por nosotros, Jesús resucitó y Jesús está sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. El primer punto entonces para mí de reflexión en este tiempo de Navidad tiene que ver con la humildad. Es realmente lo que nosotros estamos reflejando en las celebraciones que nosotros estamos haciendo en este tiempo. La palabra de Dios, cuando nuestro Señor Jesucristo iba a comenzar su ministerio público, nos dio las bienaventuranzas. La primera bienaventuranza es clarísima. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nosotros tenemos que reconocer la necesidad que tenemos de nuestro Dios, la necesidad que nosotros y el mundo tiene todavía del perdón de Dios, porque sí, nosotros los cristianos necesitamos del perdón de Dios y tenemos que ser lo suficientemente humildes para reconocerlo cada día. La Navidad desafortunadamente se ha convertido en todo menos en muestra de humildad. Vestidos, trajes, desfiles, parece más un desfile de modas que otra cosa en la celebración de la Navidad. Muchas cámaras, muchas luces, mucha acción, pero ¿dónde está el verdadero sentido de ese nacimiento que nosotros lo tenemos tan claramente definido, ilustrado en la palabra de Dios de cómo nació nuestro Señor Jesucristo? En Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Eso es humildad. Humildad entonces es poder decir y no decir. Es poder defenderme pero no defenderme, no decir nada. Eso tiene que ver con la verdadera humildad de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero hacer un llamado a nuestra iglesia en este tiempo, porque es necesario que nosotros nos sigamos
consolidando, como lo hemos estado diciendo, arraigando, enraizando en lo primero que le interesó a nuestro Señor Jesucristo. De otra forma, nosotros podemos seguir haciendo cosas para nosotros, que son placenteras, que nos dan gusto hacerlas. Pero una cosa es lo que a mí me da gusto hacer, una cosa es lo que yo quiero hacer y otra cosa es lo que va a agradar a mi Padre, que eso es lo que yo realmente tendría que hacer, y eso lo encontramos justamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es esta humildad la que tendríamos que mostrarle nosotros al mundo cuando estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Nosotros tenemos que reflejar al humilde en nuestras vidas, a través de nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras iglesias, donde Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. En segundo lugar, la Navidad debería llevarnos a revisar algo que es fundamental, que es trascendental, que es definitivo en la vida de todos los hijos de Dios. Y lo vamos a ver de acuerdo a lo que dice su palabra en dos pequeños puntos. La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, justamente ese al que le estamos celebrando el nacimiento. El Padre, Dios Padre, lo envió por amor a cada uno de nosotros. En 1 Juan 4, del 9 al 10 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Está hablando del amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Y nosotros es ese amor el que tenemos que reflejar, no solamente hablar de amor. Mire, hablar de amor es muy fácil. Hablar de armonía en época de Navidad es muy fácil. Hablar de unidad en época de Navidad, eso es muy fácil. Hablar de reconciliación en época de Navidad, eso es muy fácil. Pero nosotros, más que hablar de, predicar de, arengar sobre, nosotros, los hijos de Dios, tenemos que vivir y transmitir el amor tal como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Yo creo que hay demasiado egoísmo en medio aún del mundo cristiano. Yo me estoy dirigiendo a una iglesia, me estoy dirigiendo a una iglesia cristiana, a nuestra iglesia, a la iglesia que amamos, a la iglesia donde Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. Y familia, si nosotros no empezamos primero a integrar esta verdad de la palabra de Dios y a ponerla por obra, mire, va a ser una Navidad más. Y mi anhelo con todo mi corazón delante de Dios es que esta no sea una Navidad más, que sea una Navidad diferente donde nosotros nos dejemos por el Espíritu Santo llevar esta palabra a ponerla por obra. Aquí mismo en 1 de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 21 dice: y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Nosotros no podemos seguir hablando de celebrar la Navidad, de celebrar el nacimiento del que amó por excelencia, sin que nosotros nos amemos los unos a los otros. Y amarse los unos a los otros tiene que ver con soportarse los unos a los otros. Alguien me preguntaba esta semana, ¿hasta cuándo yo tengo que soportar a tal persona, a una persona? Por sus diferencias, por su falta de afinidad en muchos aspectos. Y yo le decía, pues tienes que soportarla hasta que Cristo venga, hasta que esté contigo, hasta que la tengas ahí, vas a tener que soportar, porque soportar es amar. Y amar es en la diferencia del otro. Somos tan diferentes, pero no por eso nosotros vamos a dejar de amarnos. Es más, yo diría que es en la diferencia con el otro donde se demuestra verdaderamente el amor que nos tenemos los unos a los otros. ¿Cómo Jesús pudo amar a una iglesia pecadora como nosotros? ¿Cómo Jesús pudo entregar su vida? ¿Acaso había afinidad entre Jesús y nosotros? No había ninguna, absolutamente ninguna afinidad. Sin embargo, Él fue a la cruz por amor a cada uno de nosotros. Este amor debe llevarnos, por supuesto, a la unidad del Espíritu.
Solamente cuando esta unidad en el amor de Dios se manifieste a los hijos de Dios, es que el mundo va a creer de acuerdo a lo que dice Juan 17:21. Todos conocemos también Juan 17:21. Como tú y yo, la famosa oración de Jesús, como tú y yo somos uno, que entre ellos sean uno también. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Nosotros, ¿cómo vamos a comunicar a Jesús si nosotros no estamos comunicando unidad de iglesia? Es necesario que comience en nuestro corazón, que comience entre nosotros, en nuestras iglesias locales, aún entre las diferentes iglesias, para que podamos comunicar al mundo el verdadero amor, el amor de nuestro Señor Jesucristo. Si es que queremos celebrar el nacimiento de Jesús, haciendo lo que a Él le agrada. En tercer lugar, la Navidad, y esto es muy importante, lo he dejado en tercer lugar no porque sea el menos importante. Lo he puesto en tercer lugar porque considero que esto tiene que marcar la vida de un hijo de Dios. Es más, marcó la vida de nuestro Señor Jesucristo. Fue esa huella dactilar, esa huella que no dejó la menor duda en nuestro Señor Jesucristo para que Él calificara como el Mesías. Jesús se cumplió en Él y a través de Él se cumplió todo lo que fue profetizado acerca de nuestro Señor Jesucristo. Se ha cumplido absolutamente todo. Ahora, no nos cabe la menor duda que Jesús fue el único que calificó. ¿Para qué? Para que a través de Él el Padre le trajera salvación al mundo. Y hay un aspecto que es fundamental en la vida de un hijo de Dios. Nosotros, vuelvo y repito, podemos hablar de muchas cosas, podemos decir muchas cosas en este tiempo. Y a la gente le encantan los mensajes de Navidad porque son mensajes motivacionales, son mensajes donde hay seguramente armonía, donde queremos transmitir paz. ¿Pero qué paz? Si la paz es hacer lo que Dios nos ha mandado a cada uno de nosotros a que hagamos. La Navidad debe recordarnos que Jesús, siendo Dios, se sometió completamente a la voluntad del Padre. Y este es el aspecto que en tercer lugar yo quiero en el que quiero que pensemos, que reflexionemos en este tiempo de Navidad. Nosotros tenemos que comunicar a Jesús. Y si algo definió a nuestro Señor Jesucristo fue la obediencia total al Padre. Fue una obediencia donde no hubo cuestionamiento alguno hacia lo que el Padre le mandó a que Él hiciera. En Romanos 8:29 nosotros encontramos: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Lo que quiere decir entonces que nosotros, escogidos como fuimos por Dios para ser sus hijos, para que Él nos salvara a nosotros, tenemos que entonces ser la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y la imagen de nuestro Señor Jesucristo nos tiene que llevar a nosotros a obedecer como Jesucristo obedeció. El recuerdo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo debe llevarnos en este tiempo a una decisión que no puede quedarse para un final de año. Una decisión que nos va a nosotros a proyectar para lo que Dios quiere que nosotros hagamos, no solamente en el año que viene, sino en los años que Dios todavía nos va a permitir vivir a cada uno de nosotros. Y es una obediencia total y absoluta a nuestro Padre Dios. En el Salmo 40, del 8 al 9, hablando de profecías sobre nuestro Señor Jesucristo, dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. Es el anhelo, es el deseo nuestro, tiene que ser el deseo nuestro de obedecer a nuestro Padre Dios en absolutamente
todas las cosas que Él nos ha mandado. Nosotros tenemos entonces a nuestro Señor Jesucristo. Decimos que Él es el Maestro. Decimos que Jesucristo fue el que nos vino a enseñar, no solamente que Jesucristo vino a acercarnos al Padre para que nosotros conociéramos al Padre, sino para que nosotros también conociéramos y aprendiéramos a través de Jesús cómo es esa relación con el Padre. Y mire, familia, sin esto es imposible que nosotros celebremos una Navidad para agradar a nuestro Señor Jesucristo como Él quiere que nosotros lo hagamos. Es necesario que nosotros nos replanteemos muchas cosas, ¿sí? Seguramente que hay cosas que nosotros vamos a tener que dejar de hacer. No es porque siempre lo hayamos hecho así que tenemos que seguir haciéndolo. Mientras no esté en la Biblia, todo es cuestionable y muchas cosas y prácticas se pueden quitar. Por lo menos esa es la decisión que yo personalmente he tomado delante del Señor. Mientras Él no me lo diga y mientras no esté en su palabra, sí, yo lo puedo quitar de mis prácticas, de las tradiciones que nosotros traemos, por lo que sea, culturales, sociales, ¿sí? Podemos no dejar de hacerla. Pero esto que nosotros hemos visto, la humildad de Jesús, el amor de Jesús y la obediencia de Jesús, nosotros no podemos quitarla de nuestras vidas. Esto es Jesús, hace parte del carácter de nuestro Señor Jesucristo y nosotros decimos que tenemos que reflejar el carácter de Jesús. Pues muy bien, yo creo que la Navidad es un buen tiempo para que nosotros entonces reflejemos más el carácter de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 4:34, nuestro Señor Jesucristo lo dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso era la razón de ser de nuestro Señor Jesucristo. Su vida misma giraba en torno a una obediencia total y absoluta al Padre. Y eso tendría que ser la vida de cada uno de nosotros. Jesucristo obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, dice su palabra, porque no fue cualquier muerte con la que nuestro Señor Jesucristo murió. Por eso es que yo digo, no podemos seguir dejando a Jesús ahí en ese pesebre. Eso es muy bonito, es una imagen muy tierna, pero realmente eso no refleja exactamente el carácter de Jesús. El carácter de Jesús se refleja en su vida y en su obra, hasta la muerte y muerte de cruz y en la resurrección, por supuesto, de nuestro Señor Jesucristo, porque si Jesucristo no hubiera resucitado, nosotros no podríamos estar celebrando su cumpleaños. Lo hizo porque Jesús obedeció, porque amaba al Padre, por amor a nosotros obedeció. En 1 de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Y dice muy claramente aquí en Pedro: y sigáis sus pisadas, para que sigamos las pisadas de Jesús, para que sigamos el ejemplo de Jesús, para que imitemos a nuestro Señor Jesucristo en todo lo que Él hizo. Para nosotros muchas cosas difíciles, imposibles tal vez, pero no olvidemos que nos dejó a su Santo Espíritu. El Espíritu de Dios que está en nosotros, que es el que nos capacita, el que nos ayuda, el que nos enseña lo que nosotros no sabemos, el que nos recuerda lo que nosotros olvidamos, el que nos ayuda en nuestra debilidad. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dejó a su Santo Espíritu, porque Él sabía perfectamente que en nuestra humanidad nosotros íbamos a ser incapaces de seguir sus pisadas. Pero si Él lo ha dicho y si su palabra lo dice, entonces es que sí podemos hacerlo. Yo les invito entonces, familia, para que en esta Navidad, yo sé que ya se han hecho muchas actividades, muchos eventos, y está bien. Sin embargo, yo quisiera, y es mi mensaje en este tiempo, que nosotros vamos a la reflexión en su palabra, en la fuente, donde está la verdad verdadera de lo que Él quiso para cada uno de nosotros. Jesús entonces nos dio el gran ejemplo. Y dice que para que nosotros seamos como Él, como ese hermano mayor,
lo que quiere decir entonces que a través de Jesús nosotros hemos recibido ese genoma divino, el ADN de nuestro Señor Jesucristo, y ese ADN está marcado por una obediencia total a nuestro Padre Dios. Yo les invito entonces a que reflexionemos y que esta reflexión nos lleve a nosotros en este día de Navidad o esta noche de Navidad que nosotros vamos a tener, pues a esto, hasta qué punto nosotros estamos reflejando la humildad de Jesús, hasta qué punto en nuestras vidas estamos reflejando el amor de Jesús y hasta qué punto nosotros estamos siendo obedientes como Jesús, estamos siguiendo las pisadas de Jesús. No dejemos a Jesús a la puerta de esta celebración. A mí personalmente, la verdad que me ha dado pensar en esto, el hecho de que Jesús pueda estar ahí tocando a la puerta para que nosotros lo dejemos entrar a su fiesta, me parece que sería bastante triste. No hagamos eso, familia. Ya la palabra de Dios aquí en Apocalipsis, en este mensaje a la iglesia de la Odisea, ya Jesús tuvo que hacerlo a una iglesia cristiana sin Cristo, una festividad cristiana de Jesús sin Jesús siendo el que dirige, el que guíe cada una de las cosas que nosotros vamos a hacer y vamos a decir. Yo le pido al Espíritu Santo que nos hable, que ministre en nuestras vidas. Sí, es una celebración maravillosa, es una celebración de alegría. Seguramente vamos a compartir muchas cosas, pero sobre todo compartamos la vida de nuestro Señor Jesucristo en y a través de nuestras vidas. Oremos. Padre amado, yo te doy gracias por este día. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu presencia. Gracias, Señor Jesucristo, por haber ido a esa cruz a morir por mí. Gracias porque tú nos has dado una vida nueva. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en ti, Jesús. Que nosotros podamos, en y a través de nuestras vidas, llevar esa vida nueva que tú nos has dado, Jesús. Bendice a tus hijos, bendice a nuestras familias, Señor, a cada familia aquí representada en este tiempo, Dios. Bendice a nuestra iglesia y bendice a la iglesia que tú vas a venir a buscar, una iglesia que te refleje a ti, Jesús, y que todo siga siendo para gloria y honra de tu santo nombre, Padre. Amén y amén. Les deseo una feliz Navidad con sus familias, en sus iglesias, y también les deseo, por supuesto, un feliz año nuevo siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo para todos.